Entonces, frente a la pregunta, digamos, ¿por qué leer a Adam Smith? Considero que Smith tiene siempre una mirada vigente sobre los problemas sociales, que muchos piensan que fue solamente un economista, pero en realidad fue un pensador, fue un teórico social. Bueno, quizá en el apuro no me presenté, yo soy doctora en sociología, y entonces me interesa justamente ese marco, esa perspectiva, ¿no? La teoría social. Y en tal sentido, él abordó, como vamos a ver hoy, el tema de la corrupción en sus diversos aspectos que ya han sido mencionados, con el añadido que, digamos, para Smith, el problema de la corrupción es claramente uno de los principales problemas para el desarrollo del sistema de libertad natural. Entonces, en tanto Smith se declara y escribe en defensa de un sistema social organizado sobre los valores de la libertad, del respeto mutuo y el crecimiento personal, él observa, en lo que vamos a ver a continuación, que la corrupción es claramente un obstáculo para ese sistema, ¿no? Entonces, brevemente, la presentación va a ser, digamos, dividida en 3 partes. En la primera parte introduzco las ideas básicas de Smith acerca de qué es un sistema de libertad natural, cuáles son las disposiciones personales que están asociadas a cada esfera de la libertad individual. Después elaboro brevemente sobre el concepto de corrupción en Smith y cómo se relaciona con cada una de las esferas sociales. Y para finalizar, menciono las propuestas de Adam Smith para poder combatir y disminuir los efectos de la corrupción tal como él la entendía. Es súper veloz. Entonces, cuando Smith habla de sistema social de libertad natural, ¿a qué se refiere? Él no está pensando solamente en un sistema capitalista como mucha gente piensa, sino por el contrario, él piensa en términos más amplios acerca de una sociedad, de un sistema de entretejidos de valores, principios, costumbres e instituciones que sostienen la vida social. Ese sistema de libertad natural que él analiza y defiende es uno que ordena y pacifica las relaciones sociales. Acá hay muchas metáforas que se han usado para describir el pensamiento de Smith. Está la metáfora de la mano invisible, está la metáfora del orden espontáneo, está la metáfora del espectador imparcial. Todas las metáforas son simplemente herramientas analíticas para tratar de explicar cómo es que sucede que en una sociedad libre las cosas funcionan de manera más ordenada y más pacíficamente que en otras sociedades. Y finalmente, bueno, este sistema de costumbres y ordenamientos sociales cristaliza en lo que son los códigos morales o las normas morales, los mercados libres y los gobiernos limitados. Es en base a esa tríada de conceptos, moral, mercado libre y gobierno limitado, que Smith construye todo su edificio, su aparato intelectual en las obras de referencia que son Riqueza de las Naciones y Sentimientos Morales. Entonces, en la esfera social, ¿qué entiende Smith por sistema natural? Bueno, básicamente él nos explica que las personas en una sociedad libre interrelacionan a través de actitudes y conductas cooperativas, y esa cooperación se asienta en gran medida en el deseo de aprobación mutua. Este es un concepto importante. Ser aprobados, ser admirados. Esas costumbres van después evolucionando y emergen entonces en sentimientos consolidados, compartidos por los miembros de una sociedad, que luego serán las normas morales que rijan la vida social. ¿Cuáles son las cualidades de las personas en este sistema así retratado? Smith menciona el dominio de sí mismo, la empatía y la benevolencia. Vamos a ver por qué después esto nos interesa específicamente. Ese sistema de libertad natural en la esfera económica también se guía por interrelaciones sociales, ¿sí?, libres y voluntarias, ¿sí? Así como en el plano de la moral lo que buscamos es aprobarnos unos a otros, en el plano económico lo que estaríamos buscando es intercambiar bienes y servicios de forma también pacífica y cooperativa, ¿no? A diferencia del plano moral, que siempre está pensando en el otro, en lo que debo respetar de la persona que, digamos,
convive en la sociedad. En la esfera económica, Smith es uno de los primeros que formula la idea del interés propio, la idea de que los agentes económicos están pensando siempre en mejorar su posición material y no en mejorar la posición de los demás. ¿Sí? Esto que Smith llama interés propio requiere, entre otras disposiciones personales, unas cualidades que él va, reforzar y repetir una y otra vez en su obra, que son las siguientes: trabajo, paciencia, fortaleza, moderación, frugalidad, prudencia y honestidad. En la medida que una sociedad libre se asienta en sentimientos morales y en un sistema económico que funciona sin obstáculos, estas virtudes, va a decir Smith, van a florecer y van a hacer que, al mismo tiempo que la persona florece, florezca la sociedad toda. Acá hay una relación directa entre felicidad individual y felicidad social, por así llamarla, ¿no? Y entonces tenemos la tercera esfera de análisis, o el tercer tema, que es la función del gobierno. Para proteger ese sistema de libertad natural, ese sistema que surge de sentimientos morales y de intercambios económicos, es necesario el gobierno, pero es un gobierno muy limitado a sus funciones de justicia, defensa y obra pública. Este gobierno, para Smith, está compuesto de hombres que no siempre están buscando servir al bien común. Acá vemos como que hay un elemento de análisis económico también en Smith. No buscan servir al bien común. Muchas veces, dice Smith, simplemente llegan al poder porque les gusta ser importantes y ser admirados, ¿no? Y bueno, y está bien que eso sea, siempre y cuando las cualidades que acompañen esa necesidad de admiración se traduzcan en una vocación de servicio, un entendimiento, una comprensión de los asuntos políticos, coraje y liderazgo. ¿Sí? Entonces, básicamente tenemos moral, economía y política interactuando en un tejido de relaciones sociales pacíficas. Vamos a ver ahora cómo esto es, amenazado por la corrupción, ¿no? Claramente estamos hablando acá de la palabra corrupción en un sentido muy amplio, como que pueda tener una teoría social y sobre todo una teoría del siglo XVIII. En sentido amplio, la corrupción entendemos que es la distorsión de los sentimientos y conductas que sostienen ese sistema de libertad natural, ¿no? Un desvío, un desviar las cosas para que no sigan su curso natural, sino que por otras razones ese curso se convierte en algo diferente, ¿no? Entonces, fíjense cómo Smith nos presenta con conceptos que todavía hoy seguimos debatiendo, ¿no? Existe, como vamos a ver en los minutos que siguen, una primera corrupción o distorsión moral, que es la de ignorar los límites al interés propio y a la ambición personal, ¿no? Ese sería para Smith, ¿sí?, el primer problema de corrupción en los sentimientos morales, ¿no? Él escribe todo un capítulo sobre este tema. Después está la corrupción económica o distorsión económica, que para él es trabar la libertad y capacidad individual que son la condición del desarrollo de cada persona y de toda la sociedad. Esas trabas e interferencias vamos a ver qué forma tienen, pero claramente están desviando el curso de ese sistema de intercambio libre que es el mercado. Y por último está quizás la corrupción o distorsión política, que es la que quizás más nos resuena a nosotros, pero que Smith analiza básicamente a partir de el espíritu de facción o el espíritu de los políticos para manipular y discriminar a unos pocos en detrimento de muchos. Esos pocos no necesariamente tienen que ser políticos, también pueden ser empresarios u otras agentes sociales, pero lo importante es que hay pocos que se favorecen frente a muchos, ¿no? Y entonces esta descripción es muy curiosa porque es la que viene del llamado padre del capitalismo, ¿no?
Es una persona que defiende el sistema capitalista, que defiende la economía de mercado y al mismo tiempo nos presenta con estas ideas de corrupción, que a mí se me vinieron a la mente en todos los debates que siguieron la crisis financiera del 2008, ¿no? Y otras crisis digamos, económicas asociadas con malversación o problemas de manipulación empresarial. Entonces, esto para Smith es una realidad presente en el sistema capitalista o sistema industrial, como él lo llamaba, ¿no? Y es una realidad que está básicamente impulsada por una ambición material desmedida, ¿sí? Y que está impulsada por esa necesidad, ese sentimiento de tener que emular o imitar a los ricos y famosos, ¿no? Smith además agrega esto que muchas veces se piensa que el bienestar material trae la felicidad. Eso también, dice Smith en este mismo capítulo, es un problema de corrupción moral, porque eso no es así. Y en definitiva se trata de, digamos, esta actitud tiene consecuencias bastante serias. Algunas de las que él menciona son oportunismo, frivolidad, falta de autenticidad, indiferencia hacia los más pobres y falta de interés por la cosa pública. En otras palabras, el retrato es el retrato de agentes económicos, digamos, muy concentrados en hacerse ricos y indiferentes a la realidad social, indiferentes a la realidad de política, ¿no? Bueno, una cita de Vargas Llosa que un poco me pareció que respetaba o que ilustraba este espíritu de Adam Smith fue justamente frente a la crisis financiera del 2008. Habla de valores éticos, un espíritu egocéntrico, completa visión, falta de visión y de escrúpulos, etc. Y estas conductas son premiadas por un Estado que rescata a las empresas de la ruina financiera provocada por sus excesos. Yo cuando leí esto, voy muy rápido, pero estamos contra el reloj, pensé inmediatamente en Smith. Este es Smith hablando, ¿no? Es un Smith que lamenta la situación y que trata de remediarla, después vamos a ver cómo, ¿no? Y además de la corrupción moral, claramente hay una corrupción económica. Él está pensando en sistemas económicos, en la posibilidad de movilidad social a partir del uso libre de los recursos. Y para Smith, en la economía industrial, vamos a dejar la otra, el exceso de especialización liberal, ahí debería decir división del trabajo, claramente el sistema capitalista produce cierta ansiedad, cierta inquietud, cierta, nuevamente, duplicidad y mediocridad, que a él le parece que esto no es aceptable desde el punto de vista de digamos, la teoría del sistema natural, ¿no? Eso él lo ve como una forma de corrupción, una forma de degeneración, si ustedes quieren llamarlo, y entre otros efectos, él señala y refuerza la idea de que las personas que están muy dedicadas o muy subsumidas en esto de la vida económica, materialista, consumista, etc., y aquellos que participan de un sistema industrializado, digamos, con alta especialización y alta mecanización, eventualmente lo que les pasa es que debilitan su pensamiento crítico. Y Smith no es un filósofo que le importe como Sócrates, que cada uno se conozca a sí mismo. Smith es un teórico social. ¿Por qué le importa a un teórico social que la gente se degenere y no desarrolle un pensamiento crítico? ¿No? Vamos a tratar de responderlo, pero bueno. Y bueno, la corrupción política. La corrupción política en el siglo XVIII tiene los mismos rasgos, la misma descripción que en el siglo XXI. ¿Sí? Hay aquellos funcionarios ambiciosos que él llama hombres de sistema, que digamos, creen que pueden manejar a las personas como piezas en un tablero de ajedrez y no se dan cuenta que causan el más alto grado de desorden. Y vuelvo sobre la idea que un alto grado de desorden es un sistema corrupto, es un sistema que no sigue su curso natural, ¿no? La ambición, digamos, en la esfera política también se traduce en privilegios, subsidios y monopolios que el gobierno
otorga a sus amigos y a los ricos y poderosos. La corrupción política también está asociada a la idea de altos impuestos y muchas regulaciones. Y fíjese qué curioso el argumento de Smith. Lo que pasa con altos impuestos y muchas regulaciones es que estas normas, estas regulaciones alientan el contrabando y crean desempleo. Básicamente nos está diciendo, digamos, un argumento moderno de que no va a haber inversión allí donde sea muy complicado o muy costoso hacerla, ¿no? Y esto tiene, fíjense, nuevamente eso del teórico social, efectos sociales. No se crea empleo, ¿no? Y en último lugar, pero quizás el más importante, es la corrupción en la esfera política asociada con las facciones. Las facciones para Smith son un problema político, porque no son, como las entendemos hoy, partidos políticos que, digamos, juegan su juego en una democracia. Las facciones políticas son aquellas que causan conflicto político y causan desorden. Por lo tanto, son elementos de corrupción. Engañan a sus seguidores, oprimen a sus opositores y en general manipulan a toda la sociedad con miras a su cometido. Entonces, la facción en política es el lado más preocupante de corrupción, ¿no? Para ir terminando, las propuestas para tratar de disminuir los efectos de lo que Smith pensaba que era la corrupción de sentimientos morales y de instituciones políticas y económicas. Acá, por supuesto, no hay nada novedoso. Lo novedoso es que ya un pensador del siglo XVIII estuviera anticipándonos recetas que todavía hoy están vigentes, ¿no? En primer lugar, proveer educación pública y general para elevar las mentes, promover la paz y evitar el éxito del comportamiento faccioso y la manipulación política. Esto es muy interesante. Smith, el creador de la teoría capitalista, no le interesa educar y capacitar laboralmente a los empleados de una fábrica o a los agentes económicos. Él no le interesa ese ámbito, ese aspecto de la educación. Él está pensando en la educación para que la gente no sea engañada por las facciones, para que eleven su mente y se adviertan cuando son manipulados. Esto a mí me pareció muy curioso. No hay en ninguna de las 3 obras de Smith ninguna referencia a la educación, digamos, para la productividad. En segundo lugar, Smith recomienda y defiende, por supuesto, una administración imparcial de justicia para evitar, digamos, cualquier desvío o corrupción en las relaciones económicas entre las personas. Sugiere, por supuesto, evitar altos impuestos y evitar privilegios y regulaciones. Claramente, por eso lo llamamos un liberal clásico. Y en último lugar, y más relacionado con la corrupción en la esfera social, Smith sugiere reforzar las cualidades personales del autodominio, la benevolencia y la prudencia para balancear aquellas disposiciones que el mismo sistema económico y político fomentan, ¿no? Entonces acá estamos como atrapados en sistemas que fomentan la ambición, ya sea para llegar a un cargo público o para ser rico y famoso, y estamos atrapados entonces entre esa opción y la necesidad de moderar esa ambición para que ninguna de esas dos causas digamos, produzca desorden y conflicto social, ¿no? Y me parece que básicamente Smith nos invita a contemplar en este sentido la corrupción, ¿no? En un sentido muy amplio, donde cada uno de los elementos morales, sociales y económicos están interrelacionados, ¿no? Y bueno, por lo menos a mi juicio ese fue un aporte muy interesante de